Bienvenidos a este tercer video. En este tercer video vamos a construir los estados de resultados para el ejercicio. El primer estado de resultados que haremos será el estado de resultados por función con base de costeo real. Después realizaremos otros dos estados de resultados. El primero por el método marginal con la base de costeo estándar y el estado de resultados por función con base de costeo estándar. Vamos a comenzar con los ingresos, que son el resultado de multiplicar el precio de venta por el número de unidades vendidas. A estos ingresos les vamos a descontar el costo de la mercancía vendida. Recordemos que el estado de resultados es un estado de propósito general, es decir que está direccionado tanto para usuarios internos como externos. El costo de la mercancía vendida entonces se recomienda que se coloque como un solo valor. Sin embargo, para efectos de este ejercicio vamos a desglosar qué es lo que compone el costo de la mercancía vendida, para identificar cómo se construye el valor final de este rubro, aunque en la vida real no es lo más recomendable, dado que se estaría filtrando información sensible para la empresa. Vamos a tener que el costo de la mercancía vendida se compone del costo de ventas, del costo de los desperdicios anormales y el costo de la capacidad ociosa. El valor del costo de ventas es el valor resultado del estado del costo de producción y venta. Los desperdicios anormales es el valor de desperdicios anormales que relacionamos en el estado del costo también, y el costo de capacidad ociosa también lo relacionamos en el estado del costo. La suma de estos tres nos da el costo de la mercancía vendida. Entonces, los ingresos menos el costo de la mercancía vendida nos dará la utilidad bruta. A esta utilidad bruta le restaremos los gastos de administración que nos los da el ejercicio. Los gastos de distribución van a ser la suma de los gastos de ventas fijos y los gastos de ventas variables. Los gastos de ventas fijos los tenemos como 8.900.000 y a esto le vamos a sumar los gastos variables unitarios de venta, que son 250 por cada unidad vendida. En este caso 250 multiplicado por el número de unidades vendidas, que fueron 19.000. Y teniendo la parte fija y la parte variable de los gastos de distribución, tendremos el valor total de gastos de distribución. Finalmente, los gastos financieros, que ascienden a 3.250.000. Con esto tendremos la utilidad antes de impuesto. Tomando la utilidad bruta y restándole los gastos de administración, de distribución y financieros, obtendremos la utilidad antes de impuesto. Con esto tendremos incluido dentro de la estructura del estado de resultados los costos por desperdicios anormales y por capacidad ociosa, que si bien son costos no inventariables, no dejan de ser costos para la estructura general de la empresa. Para el caso del estado de resultados por el método marginal, traeremos los mismos ingresos que relacionamos en el estado de resultados por función, no cambia. Y aquí vamos a relacionar los costos variables. Vamos a relacionar cuáles fueron esos costos variables, sin importar si son o no inventariables, que se generaron durante el periodo para hacer la producción. Vamos a asumir que el material directo y los invariables son los dos elementos del costo que van a componer los costos variables. Por lo tanto, la mano de obra directa y los fijos los vamos a considerar como costos fijos, los cuales relacionaremos más adelante. Para esto vamos a tomar los costos estándar unitarios de el material directo, que serían las cantidades estándar por el precio estándar, más el costo estándar unitario de los variables, el nivel de operación estándar unitario multiplicado por la tasa variable estándar. Ya teniendo estos dos costos variables unitarios, vamos a multiplicarlo por el número de unidades que se vendieron. En este caso fueron 19.000. En este caso los únicos gastos variables van a ser los gastos variables relacionados con las ventas. Recordemos que nosotros teníamos unos gastos variables unitarios de ventas de 250 y a esto lo vamos a multiplicar por el número de unidades vendidas. Si tomamos los ingresos, les restamos los costos variables y los gastos variables, tendremos la contribución marginal. Una vez obtenida la contribución marginal, vamos a hacer el cálculo de los costos fijos.
Recordemos que bajo una estructura marginal, los costos fijos que relacionamos son los costos de las unidades producidas, no de las unidades vendidas. Durante el ejercicio habíamos hecho el supuesto de que la mano de obra directa se consideraba variable. Ahora vamos a hacer el supuesto de que la mano de obra directa se considera fija y se van a sumar con los CIF fijos para constituir los costos fijos del periodo. Además, si bien estamos trabajando con una base de costeo estándar, recordemos que los costos fijos hacen referencia a una capacidad. En este sentido, la capacidad se analiza a partir de los costos presupuestados. Para ello entonces, relacionaremos el costo de mano de obra directa presupuestado, que es el resultado de las horas estándar, por el salario estándar, multiplicado por el número de unidades presupuestadas, más el presupuesto de los CIF fijos, que de acuerdo a los cálculos ascienden a 6.900.000. Con esto tendremos unos costos fijos de 14.400.000. Por otro lado, los gastos fijos serán la suma de los gastos fijos de administración, la parte fija de los gastos de ventas y los gastos financieros que en este ejercicio se consideran fijos. Tomando la contribución marginal menos los costos fijos y menos los gastos fijos, tendremos la utilidad antes de impuesto. Ahora, aprovechando que tenemos estos datos bajo el método marginal, vamos a hacer el cálculo del punto de equilibrio en unidades. Para ello utilizaremos la fórmula del punto de equilibrio en unidades, que dice que sumamos los costos fijos más los gastos fijos, y a esta suma la dividiremos por la contribución marginal unitaria. La fórmula de la contribución marginal unitaria es el precio de venta menos los costos unitarios variables. Traeremos los valores estándar de estos elementos del costo, que serían las cantidades estándar por el precio estándar para el material directo, más el nivel de operación estándar y la tasa variable estándar para el caso de los CIF variables. Y finalmente restaremos los gastos variables unitarios de venta. Con esto tendremos el punto de equilibrio general en unidades. Repasemos nuevamente la fórmula. Serían los costos fijos más los gastos fijos. A esta suma la dividiremos por la contribución marginal unitaria, que es el precio de venta menos los costos unitarios variables, que para este caso se componen del costo unitario variable de material directo, material directo es variable, y los costos unitarios de los CIF variables. Y finalmente, para calcular la contribución marginal unitaria, se le restará los gastos unitarios variables, que para este ejercicio son los gastos unitarios de ventas. Y allí tendremos el punto de equilibrio general en unidades. Por último, haremos el cálculo del estado de resultados por función utilizando la base de costeo estándar. Para ello, relacionaremos nuevamente los ingresos que calculamos en los estados de resultado anteriores. Estos ingresos no cambian, que son simplemente el precio de venta por el número de unidades vendidas. Para calcular el costo de la mercancía vendida con base de costeo estándar, vamos a construir la siguiente tabla de costos unitarios para facilitar el cálculo. Para ello, relacionaremos cada elemento del costo, la producción equivalente, y en el caso de que no la tenga, entonces indicaremos que es aplicado, y calcularemos los costos unitarios reales y estándar. Para los costos reales, entonces tomaremos cada uno de los costos reales que hubo en el periodo y lo dividiremos por la producción equivalente. Esto para el material directo y para la mano de obra directa. Para el caso de los CIF, como son variables, utilizaremos la tasa variable real. La tasa variable real ya la hemos calculado previamente cuando hicimos el cálculo de variaciones de los CIF. Para aplicarla, entonces, sumaremos el material directo y la mano de obra directa para obtener el costo primo unitario y lo multiplicaremos por la tasa variable real. Y para el caso de los CIF fijos también la aplicaremos, pero en este caso con la tasa fija. En la parte inferior indicaremos las dos tasas. La tasa variable real, que nos la da el ejercicio, 23%, o también la podemos calcular a partir de la relación entre los CIF variables dividido sobre el costo primo total, 23%. De la misma forma haremos el cálculo de la tasa fija real. Tomaremos los CIF fijos y lo dividiremos entre el costo primo total. En este caso nos da un 30%.
Por lo tanto, para hallar los CIF fijos reales unitarios, tomaremos el costo primo unitario y lo multiplicaremos por la tasa fija real. Para el caso de los estándar también haremos lo mismo. Tomaremos los costos estándar y los dividiremos entre la producción equivalente. Teniendo el coste estándar unitario de estos dos elementos del costo, podremos sumarlos para hacer el costo primo y aplicarlos utilizando las tasas, la tasa variable estándar y la tasa fija estándar. Para el caso de los CIF variables sería el costo primo unitario multiplicado por la tasa variable estándar, que es el 20%, y para los CIF fijos estándar sería la suma del costo primo multiplicado por la tasa fija estándar, que es el 30%. Teniendo estos costos unitarios calculados, volveremos al estado de resultados por función con base de costeo estándar. Entonces, para calcular el costo de la mercancía vendida por base de costeo estándar, tomaremos el costo estándar unitario que acabamos de calcular, 1380, y lo multiplicaremos por el número de unidades vendidas. En este caso son 19.000. Como estamos utilizando una base de costeo estándar, es decir, por fuera de la norma, vamos a ceñirnos a lo que nos dice la teoría general de costos. Por lo tanto, dado que no es un informe con fines de cumplir norma internacional, sino simplemente para reportar el estado de resultados utilizando una base de costeo estándar, vamos a eliminar los costos no inventariables que estén por encima de la utilidad bruta. Es decir, vamos a dejar los ingresos menos el costo de la mercancía vendida y eso nos dará la utilidad bruta. Por lo tanto, los costos no inventariables los colocaremos después de la utilidad bruta, cumpliendo con el consenso que desde la academia se ha dado en torno a los costos no inventariables, en los cuales los costos no inventariables no se colocan junto con el costo de la mercancía vendida, dado que no son necesarios para llevar a cabo el proceso productivo. Por lo tanto, se colocan aparte después de la utilidad bruta. En este caso vamos a colocar los costos por ociosidad. Vamos a poner los costos ociosos de mano de obra directa y los costos ociosos por los CIF fijos. En este caso colocaremos solamente los costos ociosos, dado que son los costos no inventariables que se relacionan en el cálculo de la base de costeo estándar. En este caso, el costo ocioso de mano de obra directa será el resultado de tomar la mano de obra directa presupuestada menos la mano de obra directa estándar. La mano de obra directa presupuestada es la que resulta de multiplicar las horas estándar por el salario estándar por el número de unidades presupuestadas. Esto nos da 7.500.000. Sin embargo, estos 7.500.000 le vamos a restar los costos estándar de mano de obra directa. Con esto vamos a identificar cuál fue el valor que no se alcanzó a absorber durante el periodo. En este caso nos dice que 660.000 de lo que se presupuestó de mano de obra directa no se alcanzó a absorber durante el periodo. Lo mismo para los CIF fijos. Sin embargo, esta variación ya está calculada. Es la variación de capacidad de CIF, que asciende a 495.600. Luego relacionaremos los gastos de administración, que de acuerdo al ejercicio ascienden a 12.500.000, los gastos de distribución, que para el caso de este ejercicio los vamos a asimilar a los gastos de ventas. Los gastos de ventas tienen un componente fijo de 8.900.000 más un componente variable en razón de 250 pesos por cada unidad vendida. Entonces multiplicamos 250 por el número de unidades vendidas, que en este caso fueron 19.000. Y finalmente los gastos financieros, que en este ejercicio se consideran también fijos y ascienden a 3.250.000. Con esto tendremos que la utilidad bruta menos los costos ociosos de mano de obra directa de CIF fijos, gastos de administración, gastos de distribución y gastos financieros nos darán una utilidad antes de impuesto de 224.400. Con estos tres estados de resultados, lo que podemos concluir, comparando por ejemplo este estado de resultados por función utilizando una base de costeo estándar que nos da 224.400, al compararlo, por ejemplo, con el estado de resultados por función utilizando una base de costeo real que la utilidad antes de impuesto es inferior, nos indica que es muy probable que se esté golpeando esta utilidad en mayor medida debido a los desperdicios anormales. Con esto concluimos este tercer video en el que hemos construido los estados de resultados para el ejercicio.
En el cuarto y último video construiremos la conciliación de utilidades. Los esperamos.